En el video anterior concluimos que el valor esperado del rendimiento con riesgo debe ser igual al rendimiento libre de riesgo más una prima por riesgo. Pero esta prima por riesgo tiene un signo negativo, por lo cual nosotros vamos a argumentar que si esta covarianza es negativa, esta prima por riesgo será positiva. Y la covarianza negativa sucede cuando el individuo es averso al riesgo. Vamos a empezar por la situación neutral, en donde no hay adición. Si el individuo es neutral al riesgo, nosotros tenemos esta C y nuestra función de utilidad U de C. Y acuérdense que es una línea recta y tenemos este U de C y la vamos a poner como una función lineal de C, K de C, que crece a una proporción K. Lo que sabemos es que la derivada de U con respecto a C es igual a K y la segunda derivada de U con respecto a C es igual a 0. Entonces, de este lado lo que tenemos es que U de C es igual a K por C, U' de C es igual a K y U' de C es igual a 0. Cuando esto sucede, nuestra covarianza de U' de C tilde y de ρ tilde menos ρ es igual a 0. ¿Por qué? Es igual a 0 porque U' de C2 tilde, la cual es igual a K, no depende de ρ tilde menos ρ. U' de C2 tilde va a ser igual a K independientemente del valor que tenga ρ tilde menos ρ. Por lo tanto, la covarianza entre esta y esta son igual a 0. Y si la covarianza de esta y esta son igual a 0, de la función que teníamos originalmente, esta covarianza va a ser igual a 0, y entonces la esperanza de ρ tilde va a ser igual a ρ. Es decir, no exijo una prima por riesgo. Si yo soy neutral al riesgo, la utilidad marginal va a ser una constante, entonces a mí me da igual el insumo seguro o una situación con una probabilidad de ganar H o perder H, me da exactamente la misma utilidad y entonces yo no exijo un premio por riesgo, que es lo que estamos diciendo. Si ya hay incertidumbre, pero los individuos son neutrales al riesgo, entonces nada cambia. Podemos quitar esas esperanzas porque nos vamos a quedar con una ρ tilde, pero es igual a ρ. Esperanza de ρ tilde será igual a ρ. No exigiré ninguna prima por entrar o tomar cualquier tipo de riesgo. Ya he puesto algún examen final, en donde les planteo que hay un riesgo y todo, y luego al último les digo que el individuo es neutral al riesgo y les pido que encuentren los óptimos. En esos casos, pues es igual al modelo sin riesgo y no tendríamos que modificar nada. El problema es cuando el individuo es averso al riesgo. Si el individuo es averso al riesgo, tengo yo aquí C, tengo U de C, y recuerden que tengo una función de utilidad cóncava. Este es U de C. En este caso, pues tenemos que, la derivada de U con respecto a C es positiva y la segunda derivada de U con respecto a C es negativa. Aquí vamos a ver qué pasa con la covarianza entre U' de C2 tilde
y ρ tilde menos ρ. Esto lo que yo voy a mostrar es que esta es negativa. ¿Por qué digo que es negativa? Ser negativa significa que al aumentar r tilde menos ρ, disminuye u' de C2 tilde. Para que esta covarianza sea negativa, necesitamos que al aumentar ρ tilde menos ρ, disminuya u' de C2 tilde. Si esto sucede, entonces la covarianza es negativa. Y si esta covarianza es negativa, entonces la prima por riesgo es positiva. Y si la prima por riesgo es positiva, significa que si yo soy averso al riesgo, yo exijo un premio o una compensación por asumir ese riesgo. ¿Y cómo puedo demostrar que la covarianza entre esto y esto sea negativo? Lo podemos hacer con el siguiente gráfico. Aquí vamos a poner C, aquí vamos a poner U de C y vamos a poner nuestra función de utilidad. ¿Cómo acaba? Ahora vamos a poner un consumo con rendimiento seguro. Le voy a poner consumo con rendimiento seguro. Y el consumo con rendimiento seguro me va a dar este nivel de utilidad. U de C de ρ. Ahora, vamos a suponer que va a haber un consumo que le voy a poner aquí de Q por ρ tilde buena más 1 menos Q por ρ. Ese es este consumo. Y este de aquí, con la misma distancia pero para acá, le voy a llamar, es el consumo de Q por ρ tilde mala más 1 menos Q por ρ. Ok, ¿para qué? No sé si se alcanza a ver bien, pues sí, más o menos se alcanza a ver bien. Este es mi consumo si yo ahorrara únicamente en el activo seguro. Este es mi consumo si yo ahorro una proporción Q en el activo incierto y una proporción 1 menos Q en el activo seguro, pero después de que ρ se realiza, después de que ρ tilde se realiza como una buena ρ tilde, es decir, tuve un rendimiento positivo. Y ese es mi consumo si yo invierto una proporción Q en el activo inseguro y una proporción 1 menos Q en el activo seguro, pero después de que Q se realice como un rendimiento malo. Yo tuve pérdidas. Entonces tengo una situación segura que me da este consumo y una situación que con cierta probabilidad me da un rendimiento bueno y con cierta probabilidad me da un rendimiento malo. Si sucediera el rendimiento bueno, entonces yo estaría aquí. Si sucede el rendimiento malo, yo estaría aquí. ¿Ok? Ahora, aquí voy a ponerle rendimiento de mi estado bueno de la naturaleza. A este le voy a poner rendimiento de mi estado malo de la naturaleza. Hasta ahí estamos bien, es lo que habíamos visto de aversión al riesgo y de la concavidad de una función de utilidad aversa al riesgo. Pero el punto es el siguiente.
el punto es el siguiente. Vamos a definir aquí C, aquí la utilidad de C. Todo se ve, ¿sí? Vamos a definir una función cóncava de un individuo averso al riesgo. Y vamos a definir el consumo. Bueno, aquí. Ese es el consumo. Bueno, y aquí será mi consumo de ρ tilde menos ρ. Y este le llamaré R1 tilde menos ρ, y este el consumo de ρ 2 tilde menos ρ. Cuando yo, bueno, algo que tenemos, de aquí falta la otra mitad de esta, está de este lado. Es decir, este es con un rendimiento positivo más o menos bueno, y este con un rendimiento positivo aún mejor, de ρ tilde menos ρ. Aquí tuve un mayor rendimiento y un aún mayor rendimiento. Y lo mismo sucede para abajo con las otras proporciones. Lo que quiero ver es que cuando tengo cierto rendimiento positivo, este de aquí es la utilidad marginal del consumo de ρ tilde 1 menos ρ. ¿De acuerdo? Es la pendiente de la función de indiferencia, de la función de utilidad en este punto. En este otro punto, la pendiente de la función de utilidad es menor. Esta es U' de C de ρ tilde 2 menos ρ. Quiere decir que al aumentar la diferencia en rendimientos entre el activo sin riesgo y el activo riesgoso, aquí aumenta el rendimiento, aumenta ρ tilde menos ρ y disminuye la utilidad marginal del consumo. Lo que estoy diciendo es que la covarianza de U' de C con respecto a ρ tilde menos ρ es negativa. Cuando aumenta ρ tilde menos ρ, porque aquí lo que podemos ver es que ρ tilde 1 menos ρ es menor que ρ tilde 2 menos ρ. Entonces, aumentó ρ tilde menos ρ de ρ tilde 1 menos ρ a ρ tilde 2 menos ρ. Entonces, al aumentar ese ρ tilde menos ρ, disminuyó la utilidad marginal del consumo, porque pasamos de este punto a este punto. Quiere decir que la covarianza entre estos dos puntos es negativa. Y si la covarianza entre estos dos puntos es negativa, entonces la esperanza de R tilde, que era igual a menos la covarianza de U' de C, ρ tilde menos ρ entre algo, entre la esperanza de U' de C2 tilde más ρ. Esta parte es negativa, entonces la esperanza de R tilde va a ser igual a una prima por riesgo, va a ser igual a una prima por riesgo más ρ. Es decir, si yo soy averso al riesgo, exijo una compensación por aceptar el riesgo. Bueno,
Este es negativo y la esperanza de U' de C2 es positiva. Este término siempre es positivo porque estamos en esta parte. Si soy amante del riesgo, esta covarianza es negativa. Si el individuo es amante al riesgo, lo que tenemos es que C, U' de C, y yo tengo esto. Este es U de C. La derivada de U con respecto a C es positiva, pero la segunda derivada de U con respecto a C cuadrada sigue siendo positiva. Las dos son positivas, lo que me lleva es que la covarianza de U de C 2 tilde y de ρ tilde menos ρ va a ser positiva. Esto lo podemos también corroborar aquí. Tengo C, tengo U de C, tengo que esta es C de ρ, C de ρ 1 tilde menos ρ y C de ρ 2 tilde menos ρ. Y lo que observamos es que al aumentar ρ tilde menos ρ, este es U' de C de ρ 1 tilde menos ρ, al aumentar ρ tilde menos ρ, aumenta la utilidad marginal del consumo, ρ 2 tilde menos ρ. Entonces, al aumentar ρ tilde menos ρ, aumenta U' de C2 tilde, lo que esto lo vuelve positivo, lo que eso nos lleva a que la esperanza de R tilde sea igual a un pago por riesgo más ρ. En vez de que me den una compensación para asumir el riesgo, yo estoy dispuesto a pagar por tomar ese riesgo.